Buenas tardes, profe. Yo soy Jorge Ardila del Grupo 5. Le voy a mostrar cómo está configurado nuestro proyecto. Por temas de tiempo tuve que grabar el video yo solo, pero bueno. Inicialmente nuestro flujo de trabajo consistió en montar todos los servicios a través de Docker Compose sin usar Kubernetes. Esto nos permitió, pues digamos que probar todos los DAGs, crearlos, probar todas las conexiones, revisar que todo estuviera funcionando bien y con el objetivo de que el despliegue en Kubernetes pues fuera un poco más sencillo y digamos como más straightforward, más derecho. Entonces, para no tener que lidiar con todos esos problemas que sean pues montando toda la configuración de una vez en Kubernetes, sino montamos todo en Docker y ya eso pues fue más sencillo para migrar todo a Kubernetes fácilmente. Entonces aquí tenemos un Docker Compose de Airflow, que es el que hemos usado en los proyectos anteriores, no tiene ningún cambio realmente, con todas las variables de entorno necesarias y los servicios, la Postgres para la metadata y Redis. Y tenemos un Docker Compose con todos los otros servicios, entonces aquí está todo lo que es MySQL MLflow, que es para la metadata de MLflow, MySQL Data, que es la que vamos a usar para Clean Data y Raw Data. No creamos dos instancias de bases de datos por mantener el proyecto sencillo, lo que hicimos fue crear varias tablas dentro de esta misma instancia. MinIO, MLflow, FastAPI, Gredio, Grafana, Prometheus y listo. Locust no está aquí en este Docker Compose porque Locust lo montamos directamente en Kubernetes, por lo que es sencillo montarlo. Entonces ahora le voy a mostrar rápidamente los DAGs que utilizamos para todo el procesamiento de los datos y entrenamiento. Tenemos 6 DAGs. El primero es de cargar los datos en crudo. Esto lo que hace es coger el código que usted nos suministró para descargar el archivo CSV, guardarlo en la ruta data dentro del contenedor y luego inserta digamos que ese archivo en la tabla raw data en la base de datos de MySQL data que le mostré anteriormente. Aquí ya se crea la primera tabla. Luego tenemos un DAG que se llama Load Train Data. Este lo que hace es cargar el subconjunto de entrenamiento. Dividimos en 70% para entrenamiento, 15 para validación y 15 para prueba. Un requerimiento que tenía el proyecto era que teníamos que cargar por batches de 15.000 registros el conjunto de entrenamiento. Entonces por eso puede ver que aquí se leen cuántos registros ya hay en la tabla y se van cargando de a 15.000. Eso significa que este DAG tuvo que correrse unas 6 veces para completar todos los registros. Tenemos el DAG de carga de validación y test. Esto lo único que hace es lo mismo, separar en validación y test el raw data. Y este sí lo carga directamente todos los registros, pues por lo que no tenía restricciones de batches. Tenemos un process data. Aquí lo que hicimos fue preprocesar todos los datos para pasarlos a unas nuevas tablas con los datos ya limpios. Entonces, de la base de datos, cogimos estas 5 variables, que es el número de procedimientos de laboratorio, el número de medicamentos, cuánto tiempo duró en el hospital el paciente, cuántas veces fue reingresado, el resultado de un examen y el objetivo era predecir si el paciente va a ser reingresado o no. Entonces, bueno, esas fueron las variables que escogimos. Aquí hicimos un preprocesamiento para mapear estas variables categóricas y lo que hacía esto era pues generar la nueva tabla a partir de los datos en crudo. Entonces aquí coge la tabla que se llama Train Data, que son los datos en crudo solo de entrenamiento, y crea las nuevas tablas que se llaman Train Data Clean, ya son los datos para alimentar el modelo. Este es el propósito de este DAC. Luego tenemos el de... Ay, no, este no era. Tenemos el de Train Model. Este lo que hace es entrenar un Random Forest. Realiza un ciclo con 10 experimentos con hiperparámetros aleatorios de entre estos rangos, pues para que fuera diferente y variaran los experimentos. Utiliza el autolog de sklearn para registrar todo en MLflow. Registramos unas métricas de promedios ponderados adicionales y ya. Esto solo entrena los modelos. Entonces entrena 10 Random Forest. Y por último tenemos el de Promote Best Model. Por temas de la configuración de MLflow, digamos que no fue posible realizarlo con el stage, pues digamos que pasando el mejor modelo a stage de producción. Tuvimos unos problemas ahí con, creo que es como se configura MLflow, que no expone la API para hacer eso. Entonces la forma que, pues para no tener que hacerlo manualmente desde la UI, y la idea es que todo fuera manejado por los DAGs, lo hicimos utilizando los tags de Best Model en cada experimento. Entonces este DAG lo que hace es buscar todos los experimentos,
registra el que tiene mejor test F1, o sea, mejor F1 de score frente al conjunto de prueba, de test, sí, de prueba, y lo marca con un tag que se llama best model. Entonces aquí le pone true al best model y ese tag es el que va a buscar la API para cargar el modelo más adelante y así evitamos lo del stage de producción por el momento para no seguir sufriendo con ese error. Entonces aquí le voy a mostrar rápidamente el código de la API. Lo que hace efectivamente es buscar por cuál experimento tiene el tag de best model, true, y ese es el que carga, el que va a usar para la predicción. Ah, bueno, dato importante que se me había olvidado mencionar. Bueno, como le dije, todo lo hicimos en Docker Compose primero. Esto pues nos permitió construir las imágenes personalizadas que fueron para la API, para la interfaz de Gradio, para Airflow y para MLflow. Por lo que Kubernetes pues no puede construir las imágenes, tiene que descargarlas directamente de Docker Hub. Entonces esas imágenes se construyeron primero, se mandaron a Docker Hub y se descargaron para el proyecto. Esas imágenes en Airflow ya digamos, la imagen de Airflow ya contenía los DAGs, por eso no fue necesario archivos de configuración en Kubernetes para agregar los DAGs nuevamente. E igual que el main.py de la API y el app.py de la interfaz. Diferente fue el caso con Prometheus y Grafana, que sí tuvimos que usamos la imagen oficial, entonces tuvimos que usar archivos de configuración para crear los dashboards y bueno, sí, el punto .jam de Prometheus, que es para definir cuál va a ser el endpoint de tomar las métricas. Entonces, siendo así, ya con todo eso demostrado, pues como le dije, una vez teníamos todo en Docker Compose, lo que hicimos fue pasarlo a Kubernetes. En Kubernetes tenemos las carpetas con todos los servicios y todos los archivos. Tenemos un secrets que tiene todas las variables de entorno necesarias para las conexiones. Y bueno, en Airflow tenemos pues todos los archivos correspondientes para montar Airflow en Kubernetes. Tenemos un volumen para los datos, que es de donde se va a guardar el CSV en el primer DAG. Tenemos el job de inicialización de la base de datos de Airflow de metadata. Tenemos otro volumen para los logs para poder consultarlos. Tenemos archivos de deployment para todos los servicios del worker, web server, trigger, scheduler de Airflow y un service de web server que es el que va a exponer la interfaz gráfica. Tenemos Postgres, la Postgres, tenemos archivo de volumen, de servicio de deployment y de redes de deployment, service, deployment y servicio también. Y bueno, así sucede con todas, para la FastAPI Deployment y Service, para Gradio Deployment y Service, para Grafana tenemos los archivos de configuración, entonces tenemos una configuración de dashboard, el JSON del dashboard que es para precargarlo directamente el dashboard que construimos, para configurar el data source también de manera automática al levantar el servicio y el deployment. El locust lo montamos directamente en Kubernetes, entonces aquí tenemos el archivo config de locust que tiene el Python para hacer las pruebas, el service, el deployment y bueno, en Min.io también volumen, service, deployment, MLflow, deployment service, MySQL, data, MySQL flow y Prometheus. Entonces, pues digamos que la estructura de los archivos va a ser igual para todos. Ahora, bueno, por falta de tiempo me gustaría mostrarle más los archivos en detalle, pero no creo que alcance. Le quiero mostrar la interfaz gráfica. Entonces aquí podemos ver que empezamos con los DAGs con Airflow. El DAG para cargar los datos crudos se corrió una vez. El de cargar los datos de entrenamiento en batch se corrió 6 veces, por lo que eran de a 15.000 registros. El de validación test y data se corrió una vez. El de procesar el data subset pues se corrió una vez. Este de entrenar random forest se corrió 2 veces, o sea, tenemos 20 experimentos registrados en MLflow y este se corrió al final, que era para promover el mejor experimento y ponerle el tag de best model. Aquí en MLflow quedaron registrados todos los entrenamientos, todos los experimentos, qué pena. Los primeros no estaban autologueando por un error que tenían las variables de entorno, pero pues ahora sí ya los últimos quedaron bien. Este fue el que quedó marcado con true, entonces el modelo de este experimento es el que usa la API para las predicciones. Aquí en la API tenemos el endpoint de predict y el endpoint de métricas. En Min.io console pues podemos ver que todo se ha guardado, todos los artefactos se están guardando. Tenemos la interfaz muy sencilla para la predicción, aquí se ingresan las variables. Cuando se le da submit le vuelve la predicción y le dice cuál fue el modelo que utilizó y el tag que tenía. Y finalmente tenemos aquí el dashboard de
monitoreo de de la API. Tenemos un contador de total de predicciones, una serie de tiempo para la latencia de predicción, es decir, cuánto se demora en responder. Y aquí una barra también como de serie de tiempo, donde va mostrando el acumulado de cuántas clases ha predicho. Entonces digamos que la clase predominante que predice el modelo es cero. Y aquí se ve que uno pues no es mucho, 194 frente a los 3000 casi que son acá de la clase cero. Y finalmente tenemos Locust aquí montado. Eh, Hicimos varias pruebas con Locust que van a quedar reflejadas en el README, pero pues aquí podemos correr una nuevamente para que se vea que todo funciona bien. Start. Nosotros logramos montar todo en la misma máquina virtual. Sí se pone algo lenta, pero pues no presentó fallas ni en ningún momento. Ni se congelaba ni nada, entonces pues pudimos hacerlo todo en esta misma. Eso nos permitió pues usar solo la misma red de Kubernetes interna y no tener que utilizar digamos que los puertos externos. Bueno, aquí esto se ve mal por lo que ya hice estas ejecuciones antes, pero bueno. Aquí le damos stop. Aquí podemos ver pues que la API, digamos, con máximo 20 usuarios, 25 usuarios fue lo que detectamos que aguantaba, sin tener tiempos aquí de respuesta muy exagerados. Entonces aquí vamos a detener esto y vamos a irnos aquí al dashboard y vamos a dar refresh para ver cómo aumentaron las cosas y cómo pues cambia las métricas. Y listo, eso sería todo, profe. Muchas gracias. Ese es el proyecto 3, ya quedó todo en GitHub y el README también pues queda un poquito más tranquilo y no tan afanado como esto. Aquí se puede ver que quedaron todos los servicios y los pods montados y quedó todo montado en la máquina virtual de dirección IP 1043.101.165. Gracias, profe.